Bien chicos, bienvenidos entonces a esta clase. Bien, entonces venimos de realizar nuestras tareas o nuestras actividades con los continentes y los países y estamos desarrollando texto lineal y texto a dos renglones, ¿cierto? Como habíamos visto en el video anterior, hemos decidido, digamos, suprimir, por así decirlo, los espaciados entre renglones para hacer mucho más fácil el trabajo y que el texto sea un poquito más agradable. Hoy vamos a tocar ese tema un poquito más a fondo y ya no solamente dos renglones, sino llegando a añadir un poquito más de espacio. Bien, veníamos de trabajar en nuestras guías que tenían como una proporción, digamos, adecuada, donde necesitábamos entender la base, el ascendente y el descendente. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Vamos a empezar a trabajar ya, bien sea en hojas blancas, nosotros haciendo las líneas, o digamos como facilidad y ahorro de tiempo, también vamos a trabajar entonces con cuadernos rayados, ¿listo? Digamos que acá el tamaño va a ir de acuerdo siempre a pues su marcador, ¿no? Generalmente yo les recomiendo que aquí la base, ¿sí? La altura general de la base sea de 3 renglones, ¿listo? Para marcadores casi todos estamos en 3 renglones. Si ya tenemos de pronto unos que son un poquito más de punta más fina o punta más pequeña, podemos trabajar inclusive de 2, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasamos digamos, al concepto de cuaderno abierto? Pues porque nos da la idea, nos da una margen como tal, nos da un espacio y eso es importante tenerlo claro, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con lo primero que es el espaciado y en el caso del espaciado vamos a tener lo siguiente. Lo que nosotros estamos realizando y lo veíamos, digamos, en el anterior, que era conocer las dimensiones de nuestro espacio, ¿no? En este caso, este es un cuaderno rayado aproximadamente casi tamaño carta. Entonces, digamos que lo podemos ver por ahí. Siempre vamos a generar nuestra línea central. Así sea que nosotros vayamos a hacer un texto justificado a la izquierda o justificado a la derecha, siempre sí o sí tiene que hacerse la línea central. ¿Sí? Con eso sabemos en dónde está la ubicación del espacio. Bien, como por ahora estamos trabajando solo texto lineal, sin nada de curvas, nada de giros, nada de líneas segmentadas o líneas con movimiento, sino totalmente lineal, vamos a generarlo siempre de esa manera. Bien, ¿cómo vamos a trabajar ahorita? Vamos a trabajar a partir de... ¿a partir de qué? A partir de frases, ¿listo? De esa forma, pues vamos a generar bien la estructura. Bien, en el lettering cuando nosotros ya tenemos, digamos, este es en nuestra área de trabajo, vamos a generar siempre, bueno, nuestra línea central como primer paso. Y como segundo, necesitamos, pues digamos, tener en cuenta el conteo de las palabras, ¿sí? Eso es importante. Entonces vamos a seleccionar una frase y a partir de ahí hacemos el conteo de las palabras. Ok, bueno, la frase que tengo acá es bastante larga y es la siguiente. Bueno, lo tenemos acá y dice, cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Bien, vamos a hacer el conteo de palabras. Siempre es importante esto, chicos. Así nos parezca a veces monótono o aburrido, pero es que es importante. Entonces, cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino
Ahí, listo. Bien, la frase entonces es sumamente larga. Hay que mirar, bueno, digamos que esto siempre hay que analizarlo, ¿sí? A ver, si, ejemplo, se va a trabajar en una pared, o se va a trabajar en un tamaño, no sé, a tamaño pliego, 1 metro cuadrado, 50 por 50. Siempre tenemos que analizar la frase con respecto al material que vamos a usar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir que queremos usar un Prismacolor en este tamaño porque no nos va a dar, por más que queramos, para toda la frase. Entonces, o hay que agrandar el papel o buscar un marcador de menor tamaño, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta. El tamaño de las cosas no lo podemos cambiar, ¿sí? Ejemplo, si alguien a ti te dice, no, mira, necesito un diseño, no sé, para una tarjeta media carta. A ti sí o sí te toca hacer el trabajo de buscarte la herramienta para que se adapte a la media carta y no decirle al cliente, no tengo, entonces puedo hacerlo más grande, entonces no. Siempre tenemos que adaptar las herramientas al lienzo, ¿sí? Al área de trabajo. Bien, conteo de palabras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contando artículos, conectores y demás cosas. Bien, vemos también otra cosa. Tenemos dos palabras repetidas que son objetivo. Cuando tenemos dos palabras que son la misma, ¿sí? Hay opciones. Si vemos que están muy cerca, se pueden convertir en una sola palabra, ¿sí? Pero si están tan lejos como acá, simplemente la idea es que las dos se vean diferentes, ¿sí? Tratar de cuando hagamos los movimientos, o se haga la mayúscula, o se haga la T, o se haga la G, sean diferentes, ¿sí? Tengan como una característica diferente. Bien, cuando ya tenemos esto, entonces vamos a mirar. Vamos en esta clase no a centrarnos tanto en la composición de texto, que eso es el tema del siguiente nivel. Cuando ya veamos otro poquito más de letras a profundidad y tengamos, digamos, más recursos. Simplemente acá queremos organizar un texto de forma escrita continua, ¿sí? Todo en lettering. Entonces, simplemente acá, como ya tenemos nuestra línea central, lo que vamos a hacer es varias cosas. Vamos a generar, digamos, renglones, ¿sí? Si nuestro material o herramienta nos da. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí lo hacemos con un Prismacolor que son 3, la palabra cuando nos va a ocupar casi todo el espacio, ¿sí? O sea, todo de margen a margen. Pero si lo hacemos con uno más pequeño, pues puede hacer que cuando el objetivo quede completo ahí, ¿sí? Entonces, simplemente, cuando vamos a trabajar solo lettering lineal, podemos hacer eso. Entonces, vamos a encuadrar el texto de acuerdo a los movimientos y los renglones que vayamos a usar. Entonces vamos a definir que ese va a ser el primero. Te parezca difícil, va a ser el segundo renglón. No cambies de objetivo, puede ser otro renglón. Busca es otro nuevo camino para llegar a él. ¿Listo? Entonces, automáticamente acá de 18 palabras, o como lo habíamos visto en los videos anteriores, que teníamos una palabra por renglón, aquí ya no, aquí ya vamos a convertir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. Entonces, de 18 pasamos a 8 renglones. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenemos que pensar en 18 formas de meter esto acá, sino de acomodar 8 renglones en este espacio. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer la diagramación. ¿Yo qué les recomiendo? A veces sí, obviamente es bueno y estamos viendo lettering, pero resulta que lettering se traduce a letras dibujadas, ¿sí? Entonces siempre uno tiene que hacer un boceto, ¿sí? Un sketch. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a decir y hacer los cambios, digamos, con precisión, ¿sí? Antes de tener un diseño o una propuesta final. Siempre tenemos que pensar en eso. Entonces vamos a hacerlo con lápiz
pero imitando los movimientos que hacemos con el marcador. Entonces, la primera frase que va a ir acá arriba es cuando el objetivo, obviamente lo estamos haciendo en lápiz, pero estamos pensando en el tamaño de nuestro marcador. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a iniciar acá con mayúscula. Con eso tenemos tiempo de corregir los movimientos, por ejemplo, ¿cierto? De corregir algunas letras, de mirar todo ese tipo de cosas. Y acá mandamos este. ¿Listo? Cuando el objetivo. Digamos que cuando se está trabajando en el boceto no es tanta la precisión que debemos tener, sino simplemente mirar que todo esté, digamos, en orden. Ya cuando pasemos al marcador, ahí sí vamos a mirar si corremos un poquito más las palabras y ese tipo de cosas. Bien, vamos al siguiente. Recuerden, ya automáticamente no existe ascendente o descendente y espacio entre las dos cajas de escritura, ¿sí? Sino que vamos a simplemente el juego entre letras se va dando, tiene que irse dando de forma natural. Entonces aquí yo no me voy a poner a contar qué tanto es tanto, no, simplemente trato de encajar la siguiente frase debajo de esta, teniendo cuidado de lo que veíamos anteriormente, no que las letras no se encuentren, que no quede una encima de la otra. Entonces vamos con te parezca difícil. Te parezca difícil, no cambies, es una palabra un poquito más corta, vamos a hacer la mayúscula. No cambies de objetivo. De objetivo. Busca un nuevo. Recuerden, tenemos que ¿cuántas? 8, ¿no? Siempre tienen que pensar en eso. El objetivo, busca un nuevo camino. Busca. Busca. En este caso voy a meter camino acá, porque cabe. Camino. Ah, no, perdón. Era aquí nuevo. Entonces acá vamos a mirar. Nuevo camino para. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasó? Como vi que cabía una palabra más aquí en este renglón de nuevo, lo que hice fue reducirlo a 7 renglones. ¿Listo? Entonces llegar ahí. Con eso no generamos tanto cambio. ¿Listo? Bien, de esa forma tenemos entonces todo el texto. Digamos que con el lápiz, ya ustedes viendo, bueno, lo hacen a lápiz, ven que los movimientos están muy presentes. Vamos a acercar acá un poquito. Entonces vemos los movimientos, vemos que todo como que concuerda y en este caso, pues está justificado totalmente al centro, ¿no?
lo tenemos totalmente justificado al centro, ¿sí? Entonces el movimiento que está haciendo el texto es esto. Bien, vamos a pasar el marcador. Vamos entonces a mirar. En este caso no estamos mirando tampoco palabras más importantes, palabras menos importantes, sino que todas son relevantes, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en la opción de escribir, digamos, lo más ordenado posible, ¿sí? Que se vea, digamos, para textos largos, ¿sí? Que no van a necesitar tanta producción o postproducción para un trabajo final, ¿listo? Bien. Si ustedes se fijan por donde está el lápiz, generalmente no es que uno siempre tenga que pasar pues el lápiz exacto por el marcador por exactamente donde se hizo, no, sino que nos sirve de forma en guía, ¿sí? Ya si de pronto ustedes en lápiz lo hicieron súper bien y ven que el diseño les gusta, pues lo pueden dejar ahí. Pero generalmente no es como necesario tanta la precisión como tal. Objetivo. Que parezca. Parecer. Permíteme verifico. Ok. Parezca. Importante también, chicos, no se les olvide nunca los puntos en la I y en la J. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque a veces como que se les queda y a veces es muy difícil que la gente entienda, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso acá yo no hago el punto de la I, va a aparecer una A. Entonces, recuerden siempre que la gente tiene que entender el mensaje. No cambies. Objetivo. Nuevo. Camino para.
punto final, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta clase? La idea ya es salirnos de la zona de confort de, primero, solamente un texto lineal, que lo que estamos haciendo literalmente con el ejercicio de países y capitales es que estamos manejando simplemente un renglón, ¿sí? O por mucho dos, donde pues estamos trabajando con también dimensiones de tamaño. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos hacer un texto bastante largo, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, que no necesariamente tiene que ser demasiado llamativo, sino que lo hace diferente va a ser los movimientos entre las letras que contenga la frase y simplemente el orden estructural que nosotros le estamos dando, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre hay que buscar, ¿sí? Una limpieza en el trabajo. Bien, ¿qué pasa acá? Entonces, habíamos visto en el video anterior que ascendentes y descendentes ya no cuentan, ¿sí? Ya digamos que van a hacer lo mismo para unos o para otros. ¿Qué pasa? ¿Cómo es una forma correcta o digamos fácil de aprenderse y entender esto? Es generar textos de bastante tamaño, ¿sí? De una densidad de texto alta. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes se van a dar de cuenta si cruza o no cruza, si toca o no toca otras letras, si está bien, si está mal, ¿sí? Siempre tenemos que jugar en pos de eso. Y también nosotros venimos, bueno, primero desde una cursiva, ¿cierto? Que nos ponía límites en la letra. Y ahora venimos acá a romper esas reglas, ¿sí? A quitar esas barreras que nos limitan. Y pues obviamente nosotros nos acostumbramos mucho a las órdenes o digamos a los parámetros ya establecidos. Y cuando pasamos al lettering, ese cambio de poder hacer este tipo de movimientos o de que no siempre tengamos que ir contando renglones y renglones, se nos va a ir complicando un poquito, ¿sí? Entonces, lo que queremos o lo que quiero con esta parte del curso, ya llegando al final, es que ustedes puedan generarme esta cantidad de textos que se vean agradables, ¿sí? Que se vean, que se entiendan, número uno, que se vean bonitos, que se vean ordenados, ¿sí? Y que simplemente pues podamos hacer, digamos, algo bien chévere, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues obviamente eso le va a dar un sentido un poquito más completo a las frases. ¿Sí? Entonces, venimos trabajando de 2, 3 palabras por frase o por renglón. Pero ya aquí, digamos, quiero que ustedes empiecen a centrarse y a buscar la forma en la que puedan organizarse de una manera, digamos, más coherente, ¿sí? Porque es que generar a veces textos tan largos, a veces puede ser muy cambiante. Ustedes dirán, y de pronto si ustedes conocen o han visto bastante lettering hoy en día, ven que utilizamos varios recursos como lo son banners, como lo son, no sé, herramientas de dibujo, ilustraciones. Bueno, digamos que eso es digamos como una parte más compleja de la construcción y diagramación de texto. Pero esa parte van a ser después de que nosotros podamos entender esto. A veces yo le digo a los estudiantes, yo les enseño a hacer esto para luego enseñárselos a destruir y hacer otra cosa, ¿sí? Digamos que así funciona el lettering, ¿sí? Es de aprender algo, pero que eso que usted aprende sepa cómo dañarlo o destruirlo, deconstruirlo para hacer otra cosa, que se vea mucho más llamativa. Entonces, los banners y todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver en el siguiente curso cuando veamos diagramación de texto y en donde vamos a añadir un poquito más de tipo caligrafías y formación de construcción de alfabetos. Pero entonces, por esa razón, digamos, lo que a mí me interesa es que ahorita ustedes con el marcador se desenvuelvan y lo entiendan, ¿sí? Lo entiendan rápidamente, ¿sí? Que lo asimilen bastante rápido, ¿sí? El lápiz va a ser una herramienta fundamental, sí o sí, pero tampoco nos podemos acostumbrar siempre a ella, ¿sí? Ejemplo, si ustedes están
y aunque no lo veíamos, digamos, como experiencia o como trabajo que realizábamos en las clases presenciales, lo que hacía era que yo los enviaba o teníamos una exposición o el trabajo de campo que era ir a sentarse con las personas y decirles, regálenme su nombre, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que en ese momento pues tú no tienes tiempo de sacar lápiz y hacer toda la cuestión del diseño, sino que tenías que pensarlo ahí, ¿sí? Con el, por así decirlo, el cliente o las personas mirando. Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que también desarrollar. La creatividad tiene que salir y empezar a desarrollarla en el momento. Pero la creatividad no sale como un impulso, sino que sale de una práctica ya anteriormente hecha, una práctica consciente y de conocer todo esto, ¿listo? Bueno, ya vimos la opción de hacerlo con lápiz, de estos largos. Ahora vamos a ver la opción de hacerlo, digamos, sin previo, digamos, sin previo ensayo, ¿sí? El lápiz es un ensayo, el lápiz es una idea, pero vamos a hacerlo sin el previo ensayo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Ya saben ustedes, y en este caso vamos a hacerlo como si este cuaderno fuera para regalar, ¿sí? Vamos a asumir que es para regalar y, por ejemplo, pasa mucho, y si ustedes han visto las agendas a veces traen una hojita al principio, solo una hoja. Entonces, si a ti te dicen, márcame esa agenda, pues es un reto, ¿no? Entonces, tienen que siempre pensar que esto es la única posibilidad que hay, no hay segundas, no hay manera de corregir y volverlo a hacer, no. Siempre tienen que acostumbrarse a que como es, tiene que ser, ¿sí? Bueno, tenemos acá una frase, digamos que esa agenda es para regalar o este cuaderno es para regalar, y la frase que tengo acá es, un problema es tu oportunidad para hacer tu mejor esfuerzo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes, después de haber hecho muchas deconstrucciones de frases, porque es que, ¿qué pasa? Bueno, vimos el ejemplo con la anterior. Listo, eso es una, pero con hacer una, nosotros no vamos a adquirir destreza, ¿sí? Traten de que, por lo menos, ustedes ya tienen alfabeto mayúsculas, minúsculas, números, traten de pronto en que todos los días tengan un cuaderno y hagan una frase diaria, ¿sí? Eso no les va a quitar más de 5 minutos. Porque ya no tenemos que contar, medir, tomar la regla y hacer todo el proceso que hacíamos antes, sino no. Tiene que salir, digamos que se sientan, cogen una frase y la escriben lo más ordenadita. Siguiente día, otra frase. Eso les ayuda a ustedes a estar en constante evolución, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya les entregan esto y la frase que tengo es un problema, es tu oportunidad para hacer tu mejor esfuerzo, ya ustedes entienden, bueno, cómo la ubico, cuántos renglones puedo sacar, ¿sí? Siempre, sin necesidad de hacer todo el proceso que hicimos antes. Bien, entonces tenemos un problema y vamos a mirarlo acá. Bien. Oportunidad para hacer recuerden que también acá ustedes pueden jugar con escala de tamaño, ¿no? O sea, si su marcador o esto se los permite, pues pueden hacer la letra. Algunas más pequeñas. Yo les recomiendo siempre en lo que son este tipo de cositas, artículos y conectores.
las palabras, digamos, grandes o completas, problema, oportunidad y mejor esfuerzo pueden ser más grandes. Hacer tú mejor. Tú mejor. Esfuerzo. Listo. Así quedaría nuestra frase sin necesidad de, digamos, el sketch o ¿qué? O una guía previa, ¿no? Entonces, lo que yo les digo, piensen que es la única opción que tienen, ¿sí? O sea, solo está esta y si dañan esta, pues entonces ya no podemos regalar el artículo o ya no se puede volver a mejorar o no podemos borrar y volver a hacer, ¿sí? Siempre tienen que pensar en eso. Listo. Opciones, digamos, observaciones muy generales para cuando nosotros escribimos. Generalmente es recomendable si el texto no es muy largo, ejemplo, no sé si ustedes han visto la letra Timoteo, y cuando uno manda a hacer un cartel de letra Timoteo, generalmente pues está arriba el, no sé, el te quiero, el te amo, X, y abajo está el texto o la dedicatoria, ¿sí? Que es un mensaje supremamente largo. Y al final volvemos otra vez a un diseño un poquito más trabajado. ¿Qué pasa? En el lettering va a funcionar igual, ¿sí? Nosotros podemos tener un título grande. Si tenemos un texto muy amplio, bastante grande, entonces podemos hacerlo de margen a margen, ¿sí? Sin ningún problema. Y volvemos al final, si se requiere, pues volvemos a hacer el diseño. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero en este caso, cuando son frases muy puntuales o muy corticas o es un mensaje como para dedicar, pero pequeño, corto, generalmente lo más recomendable es que siempre justificado al centro, ¿sí? Y que no toque de márgenes, ¿sí? Nada de esto. Y en este caso, por ejemplo, lo dejé de un renglón por palabra y dos, como para que se vea un poquito más estructurado, ¿sí? Se puede hacer de uno, pero ya me tomaba muchos renglones. Entonces con uno que quede. Sí, por ejemplo, si yo tapo acá, un segundo, si yo tapo aquí, así perfectamente queda súper bien un mensaje, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Ustedes dirán, el ascendente es el descendente y el ascendente es el descendente. Sí y no. Si nosotros subrayamos acá lo que para nosotros es el ascendente, digamos que en algunas va a dar exacto que quede uno encima del otro, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? O sea, quiero que no, tampoco nos vayamos a la mentalidad de siempre tiene que ser o tal distancia, o ejemplo, si la T es esto, entonces esta T tiene que llegar hasta aquí, o esta D tiene que llegar acá y la T tiene que bajar más. No, ¿sí? Digamos que es una forma de explicarlo, pero no es que, digamos, tenga que ser así, simplemente la frase o los mensajes van a salir a partir de que nosotros entendamos la relación entre las palabras, ¿sí? Que entendamos que, ejemplo, tengo aquí la B, no se puede tocar, pero tiene que verse cerquita, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, lo voy a hacer acá en esta hojita, con esas 4 palabras, como si lo estuviésemos haciendo con un texto normal, que es lo que quiero que no pase. Entonces, tenemos el un. Si yo dejo el descendente y dejo el ascendente y luego hago la caja de escritura, pues voy a tener esto.
Bien, entonces, ¿qué pasa? Veamos los dos paralelos, ¿sí? ¿Es posible? Sí, hacer esto es posible, ¿sí? ¿Y se va a ver bien? Sí, se va a ver bien. No disgusta, o sea, las palabras están bien, tienen la técnica que es, tienen el movimiento, tienen el grosor y las líneas delgadas, ¿sí? O sea, está bien. Pero ¿qué pasa? Eh, digamos que no se ve o no se enfoca tanto a que se vea más como diseño, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo se los explico? Piensen que esto nos sirve para una etapa escolar, ¿sí? Una etapa escolar en donde, no sé, vas a marcar el cuaderno, vas a marcar no sé, el blog, lo que ustedes quieran hacer. Pero ya si nosotros nos vamos a enfocar a diseñar, oígase bien, a, a proponer un diseño, pues tenemos que irnos más hacia este lado, ¿sí? El de aprovechar todos los espacios. Yo no digo que este esté mal, no, si ustedes lo hacen así, perfecto, o sea, tenemos los dos paralelos, pero siempre tenemos que buscar, o digamos, el enfoque del curso. En lo que yo lo quiero enfocar es que ustedes de esto no se queden acá, sino que puedan pasar acá. Entonces, por eso, digamos que la cuestión con el movimiento, número uno, y con el espaciado entre renglón y renglón. Entonces, por esa razón es que, digamos, podemos tener las dos formas, ¿sí? Sí, digamos, si a ustedes les gusta esta, pues es totalmente válido. ¿Saben qué pasa? Que cuando ya veamos composición de texto, es donde va a surgir el gran problema, ¿sí? Me pasó de pronto en una entrega del semestre pasado, en un trabajo que tenía la frase con los banners, con las líneas curvas, con líneas semicurvas, ¿sí? Con giros, con todos los detalles, y resulta que estaba tan distanciada una palabra de la otra que no era posible reconocer y entender que que era un mismo mensaje, ¿sí? Que era una sola frase. ¿Sí? Entonces creo que era un tamaño octavo, si no estoy mal, de papel, pero estaba tan distanciado que no. Entonces, si me preguntan, yo les digo, váyanse enfocándose hacia este tipo de formas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil. Yo prefiero que el diseño a mí me quepa en un circulito acá, pequeñito, que me quepa en toda la hoja, ¿sí? Porque, digamos, digamos, no hay una profundización, ¿sí? Como en el tema, ¿sí? Entonces traten de, listo, pueden trabajarlo así, con sus espacios, con su ascendente descendente, pero traten también de poder desarrollar también este estilo. Bien, entonces, ¿qué desarrollamos o cuál es la actividad de esta clase? Bueno, en esta clase simplemente era como les quería dar a entender cómo están desarrollando ustedes la composición de textos largos, ¿sí? Ya habíamos visto una palabra, dos palabras, tres, máximo cuatro creo que vimos, pero creo que bien estructuradas, tres, cuatro, tres, dos. Entonces, quiero que ya ustedes empiecen a trabajar y lo que yo les decía anteriormente, traten de buscarse eh, un cuadernito y hagan una frase diaria, cosa que ustedes puedan ir puliendo cada detalle, ir puliendo las letras, ir puliendo los movimientos, ir trabajando en lo que es el interlineado entre las dos, ¿sí? Eso es importante, cosa que cuando ustedes pasemos al siguiente nivel, pues ya digamos, se van a ahorrar una cantidad de tiempo. Ya simplemente acá escoger y suprimir este problema en ese estilo de brush lettering y agregarlo, no sé, en un tipo ball, agregarlo en un estilo gótico, o agregarlo en un estilo dibujado, o agregarlo en un banner, ¿sí? O sea, nos ahorramos, digamos, trabajo. Entonces, traten de pensarlo, si ustedes quieren, tomen las dos frases que vimos hoy y pueden imitarlas, pueden trabajarlas e imitarlas y sacar diferentes propuestas, ¿no? Entonces, no sé, la justifican a la derecha, la justifican a la izquierda o la hacen continua, puede ser. Pero traten de sí o sí hacer una frase diaria. Por lo menos que hagan
4 frases a la semana, ¿sí? Una por día intercalado. Pero digamos que esto, y como lo veíamos en las clases, en las clases online, a través de Zoom, era eso, ¿sí? Yo les decía, es que no es que sea una cosa muy difícil escribir, sino que hay que ponerle como la lógica, ¿sí? Ponerle el sentido. Entonces, eso sería. Entonces, yo sé que de pronto muchos van a estar trabajando de esta forma y es válido y totalmente respetable. O sea, no les voy a decir, ay no, se cancela esto, no. Simplemente que digamos que esto es un nivel todavía muy escolar, ¿sí? Muy escolar. Quiero usar la palabra escolar como para que se me entienda que todavía es como una etapa prematura del lettering. Y ya enfocarlo hacia este tipo de estilos un poquito más, se va a ver un poquito más profesional, se va a ver un poquito más estético y se va a ver mucho mejor los trabajos donde ustedes lo hagan. Bien, entonces piénsenlo así, trabajen mucho, traten de escribir la mayor cantidad de frases que puedan. Y con eso pues vamos viendo todo ese tipo de cosas. ¿Listo? No siendo más, que tengan excelente semana.